Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. A partir de este 1 de marzo de 2024, Suecia es oficialmente miembro de la OTAN. Entonces, aquí las preguntas son: ¿qué está en juego por la entrada de Suecia a la OTAN? ¿Y qué sigue ahora? Vamos a verlo. Es indudable que un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN está cada vez más cercano. Pero lo que nosotros como analistas no podemos calcular todavía es cuándo se podría dar. Podría ser en solo unas semanas o podría tardarse meses. Con base en lo anterior, nosotros vemos que la entrada de Ucrania en la OTAN no está lejos de suceder. Y te vamos a decir cuáles son las propuestas del Pentágono. Una fuente en la sede de la Alianza Atlántica dijo hace tan solo unas horas que la propuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la entrada de Ucrania en la alianza no era una simple idea de lo que podría pasar con el país en guerra, sino que se trató de un anuncio que podría empezar a gestarse en las próximas semanas. Hay varias aristas sobre esta compleja situación de las que estaremos hablando en este mismo informe. ¿Cuáles son estas aristas? ¿Y qué países estarían abordando el tema o involucrándose en el tema de forma más acentuada? Quédate muy atento, porque te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal, y si te gustan esta clase de informes, te invitamos a que lo hagas ahora, y a que active la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente, puedes seguir apoyándonos y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal, a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de cada video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a JEOC, a José Antonio Zamora y a Eladia Aguilera por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A JEOC, a José Antonio y a Eladia les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. Empecemos entonces este análisis diciendo que la entrada de Suecia está marcando el primer paso para hacer realidad el sueño de los ucranianos. El gobierno turco puso fin a su veto contra la membresía de Suecia en la OTAN y Hungría ha hecho lo suyo, después de largas y duras discusiones. Turquía, conocido como un país neutral que no ha librado ninguna guerra importante desde la época de Napoleón, finalmente ha dado este paso ante la certeza de que la amenaza rusa es prolongada y yo diría que es peligrosa desde todos los ángulos. No fue fácil, pero finalmente el acuerdo se dio. El pasado 11 de julio de 2023, Turquía levantó su veto a la entrada de Suecia en la OTAN y el día fue realmente histórico. Así lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y como lo vemos en esta fotografía, estaba claro que la tensión y la distancia entre los líderes de Turquía y Suecia era manifiesta y la escena formaba parte del esperado panorama y del encuentro entre ambos líderes. La Alianza Atlántica, a la que Finlandia se unió en abril pasado, pasaba ahora a tener 32 miembros luego de ese 7 de julio, cada vez más convencida de que la amenaza rusa es real y Ucrania lo confirma a diario desde hace más de 2 años. La forma en que Rusia se comporta es de naturaleza estructural y es una cuestión de largo plazo que no se transformará fácilmente. No importa si hay un acuerdo de paz con Ucrania o si Vladimir Putin le da la gana de irse. Y no fue menos claro antes de octubre de 2022, cuando la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, dijo lo siguiente: el mundo ha cambiado y era hora de actuar contra un posible adversario geográficamente cercano, refiriéndose a Rusia. Así ha justificado Estocolmo sus esfuerzos por incorporarse formalmente a la OTAN en los últimos meses. La invasión de Ucrania provocó que Finlandia abandonara su tradicional neutralidad defensiva por primera vez en su historia y al mismo tiempo tomara la decisión
de asegurar su propia supervivencia. Además, Suecia, que no había participado en guerras desde la era napoleónica, pero que políticamente se había acercado a una postura conciliadora al unirse a la Unión Europea en 1995, todavía seguía militarmente no alineada hasta esta fecha. La neutralidad ha sido la columna vertebral de la política exterior sueca desde el siglo XIX, cuando Carlos IV la adoptó, y sus sucesores han continuado por ese camino, especialmente durante el período de la Guerra Fría. De hecho, desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Suecia comenzó a inclinarse hacia los puntos de vista de la OTAN, debido a su situación estratégica con los países europeos miembros de la OTAN y a la luz de sus excelentes relaciones con Washington. Y eso también hay que decirlo. Sus primeros movimientos se registraron apoyando a los países bálticos en su independencia y luego participando en los ejercicios iniciales de la Alianza Atlántica, ejercicios militares. Es decir, que aunque Suecia no pertenecía a la OTAN, colaboraba con los ejercicios militares, tal vez porque sabía que de todas maneras estaba en la mira de Moscú. En los últimos años, y bajo las garras del creciente poder de Moscú, por ejemplo, ya que había invadido Crimea en 2014, Suecia se había estado preparando para la adhesión que ahora se ha materializado. Ha estado contribuyendo a los ejercicios de la OTAN, a la vigilancia aérea y compartiendo informes de inteligencia dentro de la Alianza del Atlántico Norte, hasta el punto que Jens Stoltenberg incluso se refirió a los suecos y finlandeses como sus socios más cercanos. No puedes acercarte mucho más sin estar dentro. Es una lógica. Suecia estaba a punto de convertirse en el miembro número 31 de la OTAN antes de que lo hiciera Finlandia. Suecia es una nación democrática, estable, con fronteras bien definidas, relaciones pacíficas con sus vecinos y un ejército competente. Estos requisitos previos son esenciales para cualquier posible miembro, tal como lo estableció el comando de la OTAN en Bruselas. En vista de esto, inicialmente se anticipó que el proceso de membresía sería rápido. No obstante, este proceso se prolongó hasta marzo de 2024. Pero ciertamente hubo factores entre los suecos que presionaban, como la prisa y el entusiasmo por entrar en la OTAN. El objetivo era que ambos países, es decir, Finlandia y Suecia, formaran parte de la Unión a finales de 2022, pero luego se trasladó a principios de 2023. Sin embargo, intervinieron disputas políticas, como ya lo sabemos, por lo que los finlandeses terminaron esperando menos tiempo y ahora de hecho le tocó el turno a los suecos. El retraso puede atribuirse principalmente al veto turco. Es el resultado de la indignación del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien considera a los kurdos refugiados en Suecia como terroristas, mientras que en otras naciones se les considera refugiados. De acuerdo con lo dicho por el oligarca informante, en enero de 2023, es decir, hace más de un año, Vladimir Putin le había pedido a Erdogan que se opusiera a que Suecia entrara en la OTAN, y aquí en nuestro noticiero hicimos la denuncia y dijimos que Erdogan estaba jugando a tres bandas, porque le estaba haciendo el juego a Vladimir Putin, aunque Turquía perteneciera a la OTAN. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Suecia ya había participado como invitada en todas las reuniones de la OTAN sobre el tema de Ucrania, y por lo tanto sabía todo lo que estaba pasando, pero le faltaba algo vital: una voz para hablar dentro de la alianza. La idea de tener defensa internacional si alguien ataca es definitivamente esencial. Este escudo ahora lo proporcionará el Tratado del Atlántico Norte, específicamente por el artículo 5, que establece que un ataque a un miembro de la OTAN se considera un asalto contra todos los Estados miembros. Este ha sido uno de los aspectos clave que han definido a la alianza. Por su parte, Suecia ocupa el puesto 25 a nivel mundial en las listas anuales de potencial militar del GFP y se destaca por encima de Corea del Norte y de Sudáfrica, entre otras potencias militares. Esta es una medida comparativa de qué tan bien preparado podría un país ir a la guerra si hubiera un conflicto mayor. Además, en lo que respecta al gasto en defensa, el ejército nórdico también sale bien posicionado, ocupando la posición número 26, con más de $8.600 millones
en inversión militar. En el caso de la Unión Europea, que se convierta en el Club Atlántico, como muchos lo han dicho, muchos analistas se han referido a este tema, como un simple club. Como Unión Europea también destinará más dinero a la defensa, y se dice que para 2028 todos los países de la Unión Europea tendrán que destinar el 2% del PIB a este respecto. Es el plazo ideal fijado por los socios, aunque quizá tengan que acelerar el ritmo, porque en la cumbre de Vilna del año pasado, ese horizonte del 2% se propuso como una base, no como un techo. Es decir, se va a fijar como un compromiso mínimo que todos los miembros deben asumir al respecto. Con respecto a los aportes de Suecia, los cazas Gripen, que se fabrican desde hace años y se ha mejorado su calidad y su eficiencia, es un gran aporte para la alianza. Recientemente Suecia ha restablecido el servicio militar obligatorio, incluido el de mujeres, y ha aumentado el número de sus tropas. Hace unos 2 años se aprobó un programa para renovar al ejército, en respuesta a la permanente tensión entre Rusia y Ucrania. Para el 2030, Suecia pasaría de 60.000 efectivos de guerra a casi 90.000 soldados, según un texto del Ministerio de la Defensa. Al ser uno de los países más grandes del mundo en términos de superficie geográfica, también es poderoso en el mar, ya que está situado en la costa del mar Báltico, lo que le da al país la costa más larga entre todos sus vecinos. ¿Y qué pasa ahora con esto? Muchos analistas no hablan del tema porque no se han dado cuenta o porque de pronto lo ignoran, pero para nosotros este tema reviste la mayor importancia. ¿Por qué? Miremos el mapa del mar Báltico. La pataleta, la exigencia, la rabia de Vladimir Putin cuando invadió Ucrania, diciendo que la OTAN era el culpable de que Rusia hubiera invadido a Ucrania, exigiendo además que nadie le tocara sus fronteras, ha desembocado en esto. ¿Qué pasaría entonces si la OTAN, ahora con Suecia incorporada a la alianza, bloqueara la entrada de los buques rusos por el Báltico? Porque esto puede suceder perfectamente. Empezando que el enclave de Kaliningrado, que Rusia se tomó a la fuerza porque Polonia y Lituania le tuvieron miedo, quedaría bloqueado por el mar Báltico. Esto es lo que ha provocado Vladimir Putin con sus desmedidas ambiciones geopolíticas y económicas. Al entrar en una asociación de defensa mutua junto a la OTAN, Suecia y Finlandia se unirán a sus vecinos regionales, Dinamarca, Noruega e Islandia, y sus tareas comunes de seguridad y defensa se formalizarían de una manera que el NORDEFCO, la alianza conformada por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, no ha logrado jamás. Vale la pena señalar que aunque esta organización se centra en la cooperación, trabajar principalmente con la OTAN implica tener a sus soldados bajo el control del Comando Central. Se desprende entonces de numerosos informes que indican que Suecia enfrenta una amenaza de la inteligencia rusa. La SAPO, que es el Servicio de Seguridad de Suecia, dijo en 2019 que veía a Rusia como su principal amenaza. Se refería a lo que se llama la doctrina de la zona gris, donde un ataque no sería defensivo ni implicaría el uso de armas abiertas. El informe ofrece una serie de ejemplos, desde la defensa hasta el espionaje industrial, pasando por redes sociales, los ciberataques y la adquisición de empresas y de tecnologías clave. Los rusos estaban en esta tónica, adquirir empresas clave de Suecia a través de testaferros. Entonces, ¿está realmente amenazada Suecia incluso desde antes de la guerra de Ucrania? Por supuesto que sí. Ahora ni Finlandia ni Suecia son neutrales y el espacio de Vladimir Putin continúa achicándose. Esto fue lo que logró el líder del Kremlin con su invasión de Ucrania. Entonces, creo que estarás de acuerdo conmigo en que la entrada de Ucrania en la OTAN es justa y necesaria. Un informe filtrado del Pentágono al que tuvimos acceso señala que una de las propuestas es negociar, y ojo con esto, negociar con Rusia, mantener la península de Crimea y parte de los territorios de Donetsk y Luhansk, para establecer una nueva frontera de la OTAN, pero con Ucrania adentro. Esto implicaría ceder los territorios ocupados. Esta propuesta
le fue hecha a Zelensky en julio de 2023, la cual no fue aceptada por el presidente ucraniano, porque implicaría cederle terreno a Moscú. En esa oportunidad Zelensky dijo que esto podría darse siempre y cuando pudiera recuperar Crimea, con lo que el territorio que quedaría en manos del Kremlin sería mucho más pequeño. Los intentos de Putin al invadir Ucrania fueron indudablemente acercarse a las fronteras de la OTAN, es decir, a Polonia, que era el siguiente objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de permitirle a Putin acercarse a las fronteras de la OTAN, hay que acercar esas fronteras a Rusia. Y fíjate bien en esto. Los pequeños países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, hubieran sido literalmente tragados por Rusia si no estuvieran dentro de las fronteras de la OTAN, lo que prueba que no puede haber ningún país neutral entre Rusia y Occidente, porque Vladimir Putin no lo va a respetar. Entonces, si Ucrania no entra en la alianza a la mayor brevedad, terminará siendo tragado por Moscú. Así haya un acuerdo de paz, porque los rusos no descansarán hasta conseguirlo. Es por esto que ya se hacen acuerdos entre varios países que están involucrados. Entre ellos está Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, para empujar una propuesta en la que Rusia solo se quedaría con parte de las provincias de Donetsk y Luhansk, estableciendo las nuevas fronteras de la OTAN en esos límites, quedando el resto de Ucrania unido oficialmente a la OTAN. Pero Rusia tendría que entregar Crimea. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.